Parte 4, del audiolibro, Fecal. Autor, Daniel Abilio Baldovino Díaz. Billo. Los tenderos le compraban en las mañanas los bombillos de la luz a los chirretes, a un precio irrisorio, pero en las noches, se los vendían triplicando su precio, porque los fármacos aceptaban para ellos completar los dineros diarios de la dormida en una piedra que alojaba una docena de huésped, y dormían, a capela, forradas con cartones y con sus colchas putrefactas, dormitorio administrado por sus dueños, Ayrton Trooper, y su mujer, Rupia Merito, que llegaron de sus países bajos, y hablaban en papiamento, pero cobraban en todos los idiomas. Al ocupar el pedrusco decían, los chelitos en la mano para poder dormir en su hotel de indigentes. 5 estrellas. En la calle Fecal, gastaban su tiempo en todos los juegos de azares, y sin diferencia de generación como, dominó, cartas, ganando o perdiendo el sustento del hogar, o de la cuenta gota, donde los niños, y adultos, no se escapaban de este flagelo por el usurero que los perpetuaba por incauto, y empobrecidos por el sistema, y ahora, son inerme, donde un bárbaro apostado con sus diversas mulas arrieras con sus altas voces pregonando los nombres de los morosos con su fusil generacional en sus hombros, pero si el cliente no cumplía, eran declarados objetivos militares, y castigaban a sus familiares en sus próximos créditos. Calle Fecal con sus tránsitos que, eran perennes por estar atrapados en el vicios del hombre, y se desdoblaban por la estridencia de los altas voces, festejando los secariatos, y por un mínimo de dinero, y fechas especiales al unísono por no poder el día con la agenda por el hacinamiento fuera de contexto para proliferar la muerte por estar desaforados en el vicio. Una natalidad que viajaba paralelamente con los muertos diarios por estar esclavizados con la ignorancia, y sin saberlo, ellos, festejaban para enriquecer al tirano que fomentan la ansiedad al tonto útil. Niñas madres solteras, con sus niños en brazos en seguir de lo mismo por su percepción sin norte para el asiago por ser degradadas en su metástasis, y sumando, aún más, muertos, donde serán recogidos por los troteros, para su cremación en filo de la montaña, donde este sitio fue llamado el infierno. Estos troteros, que fueron hombres fuertes, para ascender, y descender, con sus cadáveres en hombros o en la cruz de las mulas para sus últimas moradas. Los enfermos, eran llamados cadáveres ambulantes, porque, a los infelices, los poderosos les daban una tregua estirada para su convalecencia, donde al final, eran esperados por una eutanasia, una guillotina desplazada desde lo alto de su camilla para cercenarles sus cuellos. Los médicos, no ejercían su profesión por temor en ser secuestrados. El rehén caído en desgracia, era para sanar a los poderosos de la élite mafiosa. Estos galenos, jamás, regresaban a su hogar, porque morían de viejo en cautiverio, y otros, se inmolaba para no seguir guindando. Jorasquín del Monte, era el nombre de un perro de la calle Fecal. Fue amado en esta calle, porque al llamarlo, entendía el idioma, y desdoblaba su actitud cuando el animal, era llamado en español, que lo reflejaba con sus movimientos cuando, era requerido en castellano. Tenía sus patonas largas, y su barriga, era paquidérmica, y además, muy raquíticos por una severa alopecia, y con un rabito de bejuco muy revigio. Patología que la adquirió, porque el perro se alimentaba con las cenizas de los muertos cremados cuando subía, y bajaba de la meseta en lo alto de la montaña que, era su refugio, e invitado de honor por sus amigos gatos casi en extinción por ser devorados por el oriental Don Chan que, eran su plato favorito, y los pagaba, a un precios muy altos. Los felinos en las noches recibían al perro, y en las mañanas, lo despedían, considerado su rey. El can, se volteaba boca arriba frente de la fila india de los panterinos, y luego, se dejaba caer, para disfrutar del acariciar gatuno. Este animal, cuando sentía alguna desgracia, aquel lamentable perro manifestaba su dolor con sus aullares que, eran unos desgarros descuartizantes, porque exteriorizaba su triste latir con potencia de león encajonado, pero en unas ocasiones, era raro, porque el can, dejaba escuchar sus ladridos finitos. El entorno murmuraba, Jorasquín del Monte salió maricón, pero no fue así. Era que el perro los arrullaba en eufemismo mostrando sus afectos por estos felinos. Lanzaba sus barullos tristes. Cuando exteriorizaba su querella donde el viento, bajaba su dolor por las desgracias perennes. Aquel entorno estaba inmunizado por la percepción que se veía como natural de aquella tristeza tejiendo la clorofila que abrazaba con su manto ártico cuando asesinaban a uno de sus amigos que les suministraban sus alimentos. Cuando por casualidad que no se moría nadie. Al animal no se le escuchaba su latir, pero de lo contrario no cerraba su pico. En las mañanas, bajaba de la cordillera, y llegaba a los hornos crematorios, pero después de aquel protocolo con sus amigos gatos.
Allí, lamía las cenizas de los muertos, y gastaba el día en bajar y subir, pero después, en degustar los mejores manjares por ser un animal consentido en la calle fecal. Anocheciendo, el perrito regresaba a lo alto en busca de su cálido recibimiento de los gatunos. En sus descansos, dejaba deslizar sus flatulencias sonoras y apestosas, donde el viento, muy presto se los llevaba al vacío con su edentina de muerto. Jorasquín del Monte envejeció, y ya todo se le dificultaba. Aquel día recordado, este animal subió a la montaña, pero el perrito, jamás, regresó, porque se enfermó, y se quedó dormido, y se volvió banquete para los cóndores que lo hicieron su ingesta aún vivo. Con su muerte, sus amigos felinos se esfumaron por temor en ser devorados por el oriental, Don Chan. Mandrágora Reciño, fue una polaca ambiciosa en su adolescencia por ser viciada sexualmente con poderosos para su buen estilo de vida por tener su clítoris en hambruna. Hoy envejecida tenía, y debía que ganarse la comida vendiendo los juegos de azares. Hacía todos los días sus rifas de mentiras. En las mañanas, dejaba en cada casa un número apuntado en un papelito cerrado. En las tardes, regresaba a cobrar la rifa que nunca hacía, y decía, oye niño págame, pero tenía problemas cuando salía el número ganador, porque el cliente al cobrarle el premio del juego del azar, ella le contestaba, muchacho, desde que yo estoy retirada de escena, y agregaba, y qué bobo. Un día le robaron su radio transistor. Un lujo inexequible por la época para tener un aparato de punta que solo cogía una sola emisora entrecortada. Los pillos antes que el día diera en amanecer se lo devolvieron, y se lo dejaron en su terraza de su vieja vivienda. Pero después que ella formó su escándalo rastrillando su rula para ella intimidar. Los pillos, le escribieron un letrero al radio que decía, ¿y esto qué contiene? El perifoneo de Filomena Natán para informar las noticias, subía, y bajaba la calle fecal haciendo énfasis en lo bueno que, era poco, y lo malo, y lo feo, y anunciaba algunos números que habían salido de las loterías de turnos. Este informe enfurecía a Mandrágora Reciño por el pronto acoso de sus clientes. Seguía informando con sus noticias con ahínco por ser su oficio por muchos años, y se ayudaba con las misérrimas regalías que, eran los desperdicios de tenderos que le daban acceso para reciclarlos. Divulgaba a las personas que morían diariamente que, eran, uno tras del otro. Aburrida en ahondar de lo mismo, se metió con un poderoso, aun cuando, ella nunca le gustaba hablar de esta patógena plaga por su instinto de conservación, pero sí, era presta divulgando aquel humilde raterito de gallinas que lo hacía para no morirse de hambre, y hablaba en extremo. Un día no supo el momento en ser estrangulada en las manos de aquel trotero por orden de un funesto poderoso por denunciarle sus actos, porque abusaba de las niñas inermes, y en agonía le pidió al trotero, que le respetara su vida, pero este solo le dijo, si no es usted, seré yo señora. Las rezanderas de muertos se daban por montón, y subían los senderos que comunicaban con los hornos crematorios, y todas atiborraban la calle fecal cuando se daban los muertos que, eran a cada minuto, y se pavoneaban, y vestidas de blanco, y la mayoría, de negro con sus rosarios replicando lo mismo, dale Señor el descanso eterno. Actuaban con un llanto de cocodrilos, y algunas se desmayaban para obligar al cliente que le pagara sus dramas con valores inexequibles. Y le decían al dueño del muerto, al difunto se le dio un trato de estrato alto. Debían pagar o pagar para no correr la misma suerte del cadáver caído por ser el negocio de un funesto tirano. Pero a las rezanderas, eran bonificadas de forma ruin. El comandante rebelde Martín Eustaquio Bate del Castillo, fundador de la Revolución Rebelde de los Pobres, fue un campesino nacido en el Perijá. Un niño que nació genio, y becado en Harvard, y se graduó, de un sociólogo, y en ciencias políticas, y aprobando en doctorados varios. Acérrimo en conservar sus raíces por sus perennes costumbrismos, porque asimilaba un castellano por ser su lengua nativa, donde aún golpeando su idioma, se mostraba todo un señor potentado seminarista, manejando una retórica cósmica con sus dichos ancestrales de estirpe. Usaba gafas, y con sus fonéticas con métrica, por ser un comandante culto que, con sus expresiones abigarradas, sus palabras, no alteraban su contexto, porque, eran vistas muy coloridas, y armoniosas cuando hacía énfasis y decía, cierto. Un erudito dolido por la descomposición social que se daba en la bendita calle fecal, ya que le gustaba ayudar a los humildes, con sus efectivos de sus múltiples extorsiones, secuestros, y con su narcotráfico, que, canjeaba por armas de punta. Era claro, porque siempre hacía consenso en sus pensamientos para ordenar e hilvanar su ideología, y entonces, él, actuar sin ningún temor.
se interesó en restaurar el entorno de la calle Fecal, pero fue muy cuestionado por los poderosos por vulnerar su fortificación, y puestos en el ojo del huracán y desaparecida la gallina de los huevitos de oro. Era respetado por ser el verdadero comandante, todo un notable e incomparable, un anfitrión que tenía, y debía que hacer respetar a su pueblo por ser el mejor cliente para canjear narcóticos por armas. Este comandante con frecuencia se desgranaba desde las cordilleras, y entraba, y salía para sus trueques, y por su seguridad, y en disfrutar con beldades, con su seguridad extrema rodeado de sus mejores hombres francos tiradores. Este comandante siempre se desvelaba en las noches, pensando en los nativos de la calle Fecal por ser vejados, y obligados para vivir en hacinamiento extremo. Una noche este caudillo reunió a todos los moradores notables para informarles de su inexorable decisión. Una reparación de la calle Fecal, y de las viviendas que los persuadió, pero fue asaltado en su buena fe, por ser los moradores muy comunicativos con los tiranos. Funestos que, le truncaron sus intentos, y se le dificultó sus entradas, y sus salidas, y sus estadías en la calle Fecal, y lo perfilaron, y fue declarado, objetivo militar.